que las arterias, que de adentro hacia afuera tenemos la túnica íntima, luego tenemos la túnica media y la más externa se llama túnica adventicia, similar a de las arterias. Solamente lo que varía ya es la cantidad de los componentes. Le decía, en las arterias se clasifican en arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre. Acá en las venas, la clasificación se hace siempre desde el origen de la vena. En las arterias, la arteria se origina en el corazón y es la aorta y es de gran calibre. Ya, entonces, arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, o arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Acá tenemos que las venas se originan desde las más pequeñitas y tenemos venas pequeñas o vénulas, venas medianas y venas de gran calibre. Entonces, pequeñas. Ya a la aurícula, el corazón, es la vena de gran calibre. Las venas pequeñas o vénulas están constituidas por la túnica íntima, la túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima, como ustedes ya saben, está constituida por un epitelio simple plano que recibe el nombre de endotelio. Y debajo del endotelio está una escasa cantidad de tejido conectivo. A eso se llama túnica íntima, constituida por dos estratos, el endotelio y el subendotelio. La túnica media puede variar su contenido y está formado por fibras musculares lisas, y estas fibras musculares lisas pueden ser 2 capas o pueden ser 4 capas de fibras musculares. Entre las fibras musculares, entre capa y capa de fibras musculares, se encuentra el tejido conectivo, por eso dice su nombre, porque conecta a las fibras, los une a las fibras musculares una con otra. Entonces, la túnica media está constituida por fibras musculares lisas, que su número varía entre 2 y 4 fibras musculares unidas por tejido conectivo. La capa más externa de la pared de las vénulas es la túnica adventicia y está formada por tejido conectivo, o sea, predomina el tejido conectivo. Y en ese tejido conectivo abundan las fibras colágenas y elásticas. La túnica adventicia es la capa más desarrollada de la pared de las venas, ya sea de gran, pequeño o mediano calibre. Está constituida principalmente por tejido conectivo, en la que abundan o existen bastantes fibras colágenas, existen fibras colágenas y fibras elásticas. Las venas medianas, jóvenes, finalizar, le puse como de afuera hacia adentro, y ustedes se equivocan, ponen íntima, media y adventicia, ¿no? Entonces siempre el que sabe, sabe de atrás para adelante o de adelante para atrás. La túnica íntima es una delgada, es una capa delgada, tiene endotelio y subendotelio. Ya saben ustedes, el endotelio es una capa simple de células planas y el subendotelio es tejido conectivo, con cierta cantidad de fibras elásticas. Esta capa se continúa con la túnica media. En muchas venas medianas se observan unos pliegues que se originan de esta capa denominada válvulas. Las venas jóvenes tienen válvulas y a partir de las venas medianas aparecen las válvulas. ¿Por qué? Porque si estamos parados nosotros, la sangre tiene que subir de abajo hacia arriba.
hacia el corazón. Entonces, para que no haya el reflujo, o sea, para que no retorne la sangre, al momento que avanza la sangre por la vena, las venas se abren para que pase la sangre y se cierran para que no regrese la sangre. Por eso es la presencia de las venas en las válvulas en las venas. Su composición histológica de las venas, de las válvulas de las venas es el endotelio y el subendotelio. Esa es la composición histológica de las válvulas. Si hablamos nosotros de arterias, solamente hay dos arterias que tienen válvulas. La aorta al momento que sale del corazón y la pulmonar, ¿ya? Son las que salen del corazón. Entonces, esas son las dos arterias, pulmonar y aorta. Sin embargo, en las venas medianas, las venas medianas o mediano calibre, desde ahí ya comienzan a tener las válvulas, como le decía, evitan que haya el retorno de la sangre. La sangre sube desde la punta de los dedos hasta el corazón. Va contra la ley de gravedad de Newton, que todo lo que sube cae. Entonces, para que no caiga esa vena, no retorne esa sangre, la vena se cierra. Gracias. Le decía, histológicamente, una válvula venosa está formada por tejido conectivo del subendotelio y está revestido por el endotelio. Muy bien. La túnica media es bastante delgada comparada con la capa de las arterias. ¿Ya? O sea, en el caso de las arterias, la capa media o la capa muscular o la capa elástica es bastante gruesa. En el caso de las venas, la capa media es bastante delgada y está formada principalmente por fibras musculares lisas, circulares, separadas por fibras colágenas longitudinales, o sea, por tejido conectivo. La túnica adventicia es más gruesa. En todas las venas, la túnica adventicia es más gruesa. Y si comparamos con las arterias, la túnica adventicia de las venas es más gruesa que la túnica adventicia de las arterias. Y está formada por tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos. Y llegamos a las venas de gran calibre. Está formada por la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Esta vena de gran calibre es la que llega a la aurícula del corazón. Y es la vena que llega ahí, se llama vena cava. Ya, o sea, el nombre es la vena cava. Las venas de gran calibre están formadas por túnica íntima, que es similar a las venas medianas, con la única diferencia que poseen algunas fibras musculares lisas y elásticas en su endotelio. O sea, la íntima está formada por un endotelio y un tejido conectivo que constituye el subendotelio. La túnica media de las venas de gran calibre está poco desarrollada, a veces está ausente y está formada por fibras colágenas y elásticas. ¿Ya? A tal punto que muchas veces la túnica íntima está en contacto con la túnica adventicia. La túnica adventicia forma la mayor parte de la pared de la vena y aloja algunas células musculares lisas. Existe una diferencia entre arterias y venas cuando vemos nosotros al microscopio. Y cuando hacemos una necropsia también en los animales, ya vemos la diferencia entre arterias y venas. Las arterias son más gruesas, son más sólidas, son más redondas. Las venas son más delgadas y más aplastadas. Eso es a simple vista cuando hacemos una necropsia. Pero vamos a ver ahora cómo lo observamos en el microscopio. Las venas poseen una pared más delgada que las arterias. 1. Las venas tienen mayor calibre que las arterias, conteniendo sangre.
Las venas presentan válvulas venosas, las cuales están ausentes en las arterias, pero no se olviden, la aorta a la salida del corazón y la pulmonar a la salida del corazón tienen válvulas. En los cortes histológicos las venas aparecen aplastadas o colapsadas, deformadas. Luego tenemos los capilares sanguíneos, constituyen los vasos sanguíneos de transición entre el sistema arterial y el sistema venoso. La pared de un capilar sanguíneo es delgada, de estructura simple, pero puede variar de acuerdo a su localización. Está constituido por una membrana endotelial. Esto es importante, jóvenes. Cuando hablamos de arterias y de venas, indicamos que la pared de las arterias y las venas está y túnica adventicia. Y no quiero que se equivoquen los capilares. Los capilares no tienen esas capas. La estructura de la pared de un capilar es la membrana endotelial, un endotelio formada por dos células. Debajo del endotelio se encuentra la membrana basal y sobre la membrana basal se encuentran las células de Rouget o células acompañantes de Rouget. ¿Ya? Membrana endotelial, membrana basal y células de Rouget. Esos son los componentes de la pared de un capilar sanguíneo. También tienen tejido conectivo con fibras reticulares. Estructuralmente, los capilares sanguíneos se clasifican en tres tipos. Estructuralmente, me estoy refiriendo a su composición histológica. Estructuralmente, los capilares sanguíneos se clasifican en tres tipos. Unos se llaman capilares continuos, otros se llaman capilares fenestrados y otros capilares sinusoides o discontinuos. Los capilares continuos se caracterizan porque su pared está revestida por un endotelio continuo y la unión entre las células vecinas de Rouget ocurre con ligera superposición de los citoplasmas vecinos. Ambas membranas citoplasmáticas se hallan separadas por un espacio. Este tipo de capilar se encuentra en el músculo liso del animal, en el tejido conectivo, en el sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula, y en el páncreas exócrino. El otro tipo de capilar es capilares fenestrados. Se caracterizan por poseer zonas del endotelio sumamente delgadas y de forma circular, que se denominan poros o fenestras, los cuales se disponen con regularidad o al azar. Pueden encontrarse en glándulas endócrinas, ya en los animales podemos encontrarlo en las glándulas endócrinas, en la capa muscular de los intestinos, en el glomérulo renal, riñón, en el cuerpo coroideo del ojo. Los capilares sinusoides, dice su nombre sinusoide, viene de ser sinuoso, ondulado. Son los capilares que tienen un trayecto sinuoso, tienen pared delgada y están compuestos por células irregulares, dejando aberturas entre ellas. La membrana basal puede ser continua, discontinua o puede estar ausente. A su vez, los capilares sinusoides se clasifican en tres variedades o en tres tipos de capilares sinusoides. Los capilares sinusoides continuos, los cuales se caracterizan porque tienen membrana basal. En primer lugar, tienen endotelio. Tiene una membrana basal continua. Y las células del endotelio son fagocíticas y no fagocíticas. Este tipo de capilares sinusoides las encontramos en el hígado, en algunas especies, y también los sinusoides los encontramos en las glándulas endocrinas, principalmente en la hipófisis, en las paratiroides, etc.
Los capilares sinusoides discontinuos se caracterizan porque la membrana basal es incompleta y está ausente. Ya la membrana basal está ausente. Sus células endoteliales son fagocíticas únicamente. Se encuentra en el vaso, este tipo de capilares sinusoides discontinuos, en el vaso y en la médula ósea. Los capilares sinusoides fenestrados se caracterizan porque presentan orificios, membranas basales continuas, y sus células endoteliales que no son fagocíticas se encuentran en el corazón, en la corteza de la glándula adrenal, en la adenohipófisis y en el páncreas endocrino. Vamos a avanzar, jóvenes. El corazón es un órgano hueco anatómicamente, órgano hueco contráctil, reservorio central del aparato circulatorio, cuyas paredes presentan la misma estructura fundamental de las arterias y las venas. En su constitución interviene el endocardio, de adentro hacia afuera, que es la continuación directa de la túnica interna de las arterias y venas que llegan y parten del corazón. El miocardio homólogo a la túnica media y el epicardio homólogo a la adventicia vascular. El corazón tiene las mismas capas que poseen las paredes de los vasos. Las túnicas, le decía, son el endocardio, el miocardio y el epicardio, de adentro hacia afuera. Y si hablamos de afuera hacia adentro, epicardio, miocardio y endocardio. Nos vamos a referir al endocardio. El endocardio es la túnica que reviste las cavidades cardíacas. Cuando hablamos de revestir, nosotros nos referimos, si estamos en un cuarto, la parte interna de la pared está revocada y está pintada. Eso se llama revestimiento, jóvenes, la parte interna. ¿Ya? Ustedes están en su dormitorio, en su sala, todo lo que miren adentro de la pared se llama revestimiento. Lo mismo sucede con el corazón. El corazón está revestido por el endocardio. Dice, revestido por un endotelio, que es un epitelio simple plano y que se continúa con la endovena y la endoarteria. O sea, se continúa con la pared interna de la vena y la pared interna, o sea, la íntima de la vena y la íntima de la arteria. Le vuelvo a repetir, jóvenes. El endotelio es epitelio simple plano, pero no recibe el nombre de epitelio simple plano, porque tiene ya un origen totalmente distinto. Por eso se llama endotelio. Solamente lo encontramos en el corazón, en las arterias, en las venas, en los capilares sanguíneos y en los vasos linfáticos. Debajo del endotelio está el subendotelio. Se encuentra más desarrollado a nivel auricular y ventricular y se ha constituido por tejido conectivo denso y regular, en cuyo tejido predominan las fibras colágenas, que son características del tejido conectivo, las fibras elásticas. Las fibras elásticas abundan a nivel de la región auricular. El subendocardio está constituido por tejido conectivo laxo y es el encargado de unir el endocardio con el perimecio del miocardio. Además contiene fibras colágenas, fibras elásticas, células adiposas, escasas fibras musculares lisas, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Y esto que es importante, las fibras de Purkinje. Ayer hablábamos de las células de Purkinje. La célula de Purkinje es una neurona del cerebelo. Y las fibras de Purkinje son fibras musculares que tienen una característica especial y son súper importantes en el inicio contráctil del corazón. Las fibras de Purkinje, las cuales mantienen el sistema, estas fibras de Purkinje, mantienen el sistema de conducción auriculoventricular.
El subendocardio está ausente en el corazón, en las siguientes regiones, en los músculos papilares, en las cuerdas tendinosas. En otras palabras, decimos, el endocardio está constituido por 3 estratos: endotelio, subendotelio y subendocardio. Aquí tenemos nosotros, jóvenes, ¿ya? Un corte histológico en el cual observamos de afuera hacia adentro toda esta parte. Esto se ve de un animal gordito. Este es el epicardio, que es un epitelio simple plano, pero que se llama mesotelio. Es debajo. Aquí tenemos el subepicardio, constituido por tejido conectivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos de distintos calibres y también nervios. Y luego tenemos el miocardio, formado por fibras musculares cardíacas. Y por último tenemos, como vemos aquí, este es el endocardio. Este es el endotelio y este es el subendotelio con el subendocardio. El miocardio o túnica media es la capa más gruesa de las capas del corazón y se halla constituida por 3 estructuras. El músculo cardíaco, que es todo esto, es el músculo cardíaco. El sistema de conducción auriculoventricular, ya lo vamos a ver enseguida, y el esqueleto cardíaco, o sea, el miocardio o túnica media es la capa más gruesa de las capas de la pared del corazón y se halla constituida por 3 estructuras, principalmente por el músculo cardíaco. Pero también lo acompaña el sistema de conducción auriculoventricular, que es importantísimo, y el esqueleto cardíaco. Y bien, comenzamos a hablar del músculo cardíaco. El miocardio se halla más desarrollado en los ventrículos y menos desarrollado en las aurículas. Y dentro de los ventrículos más desarrollados en el izquierdo que en el derecho. Dentro de los ventrículos está más desarrollado en el ventrículo izquierdo que en el derecho. El tamaño del miocardio está en relación directa con las presiones que soporta de la sangre que le llega o tiene que para del corazón hacia afuera. El miocardio está formado por tejido muscular cardíaco. Estas fibras musculares se disponen en 3 direcciones. No se olviden, jóvenes. El tejido muscular está constituido por 3 variedades de tejidos musculares. Tejido muscular estriado, que es el que tenemos en los músculos esqueléticos. Tejido muscular liso, que es el que se encuentra en los órganos, intestino, esófago, etcétera, etcétera. Y tenemos el tejido muscular cardíaco, que se encuentra únicamente en el corazón, ¿ya? Entonces, aquí nos estamos refiriendo al tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco tiene distintas direcciones. Tiene una dirección longitudinal, la cual está ubicada en la capa más interna del corazón. Tiene unas fibras musculares cardíacas que tienen dirección circular y se hallan en la capa media del miocardio. Tienen fibras musculares cardíacas de dirección oblicua que se encuentran en la capa más externa. Entonces tenemos la interna, tiene dirección longitudinal, la media, dirección circular, y la externa, dirección oblicua. Entre las fibras musculares se encuentra el tejido conectivo, que es bastante vascularizado. Ya saben ustedes por qué está el tejido conectivo.
para conectar las fibras musculares y permitir el ingreso de vasos sanguíneos y también el ingreso de nervios. El segundo componente es el sistema de conducción auriculoventricular, jóvenes. Si no, yo creo que ustedes, bueno, hemos tenido mala suerte con esta pandemia, pero dentro de las clases de fisiología se hace la autonomía del corazón. Se agarra una ranita o un sapo, se le pincha la médula espinal, bien cerca de la nuca, entonces se lo abre al sapo con un poquito de anestesia también para no hacerlo sufrir, se saca el corazón y ese corazón se lo pone en una placa de Petri con solución fisiológica y ese corazón va a funcionar, vamos a observar su automatismo, sus contracciones y sus dilataciones. ¿Quiénes son los que realizan esa función? Esa función la realiza el sistema de conducción auriculoventricular. Cuando ven ustedes en las películas o cuando ven o cuando escuchan una persona, se observa más en humanos que en animales, una persona sufrió un paro cardiorrespiratorio y buscan dos formas de hacerlo resucitar, que reviva, ya esa persona está ya casi muerta. Entonces hay una parte mecánica en la cual consiste en cruzar las manos y hacerle flexiones a nivel pectoral para que estimulara el corazón. Esa es la parte mecánica. Y la otra parte es a través de unos aparatos eléctricos como cucharas que se llama desfibrilador. Entonces se le da unas descargas eléctricas la región del corazón para que reciba ese estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico entonces es recepcionado por el sistema de conducción auriculoventricular. ¿Ya? Y de ahí comienza entonces ese estímulo nervioso a ser transportado por todo el corazón. Entonces, por eso es importante, jóvenes. Le decía, sacamos el corazón de un sapo, lo ponemos en solución fisiológica y lo vamos a ver todavía ese corazón funcionando porque hay un automatismo debido al sistema de conducción auriculoventricular. Y cuando hay un paro cardíaco, también se realiza la desfibrilación a través de una descarga eléctrica y el que recibe ese estímulo es el sistema de conducción auriculoventricular. La mayoría de las veces, algunas veces no da, porque ya es muy tarde. El sistema de conducción auriculoventricular se haya constituido por fibras musculares modificadas. Dentro de estas fibras se encuentran las fibras nodales, las fibras de Purkinje, estas son súper importantes, fibras, nos referimos en el caso del corazón a fibras musculares especializadas. Y cuando nos referimos a cerebelo, decimos células de Purkinje. Y las otras células son las fibras de transición. No se olviden, jóvenes, en tejido muscular no le llamamos células, no le llamamos a las células, le llamamos fibras musculares cardíacas, fibras musculares lisas, fibras musculares estriadas. Entonces, cuando hablamos aquí de corazón, nos estamos refiriendo a las fibras, que son las células nodales, fibras de Purkinje, que son un tipo de célula, pero se llaman fibras, y las fibras de transición. Estos tres tipos de células constituyen el sistema de conducción auriculoventricular. El sistema de conducción auriculoventricular desarrolla dos funciones. Escúchenlo, esto es importantísimo. Uno, posibilita la iniciación del impulso contráctil del corazón. Es el que inicia a que el corazón comience a funcionar, a contraerse y dilatarse. Cuando muchas veces una persona tiene un problema de corazón, ya le hacen ciertos implantes. Cuando está más
lesionado el corazón, le hacen implante de un desfibrilador, que es un aparato más grandecito, ya, que actúa, digamos, cuando quiere entrar el corazón a fibrilar, a pararse, entonces ese aparatito envía un estímulo eléctrico para que el corazón nuevamente se dilate y se contraiga, se llama el desfibrilador. El otro ustedes lo conocen, muy común. Entonces, la primera función posibilita el sistema de conducción auricular, posibilita la iniciación del impulso contráctil del corazón. Es el que hace que el corazón entonces se contraiga y ese estímulo continúe hacia todo el órgano y luego hace que se dilate y realiza la transmisión de los impulsos contráctiles. Las variedades de células, las fibras nodales, son fusiformes y tienen la mitad del diámetro de las cardíacas, tienen escaso citoplasma. Las fibras de Purkinje son más voluminosas que las cardíacas, poseen abundante citoplasma con escasas miofibrillas. En la clase práctica del próximo lunes les voy a mostrar, jóvenes, estas fibras de Purkinje, que son importantísimas en un corte histológico de corazón. Dice, son más voluminosas que las fibras cardíacas. Poseen abundante citoplasma con escasos miofibrillas. Y tercero, las fibras de transición son similares a las fibras cardíacas. El sistema de conducción auriculoventricular permite controlar el llenado y vaciado de las cavidades auriculares y ventriculares. Morfológicamente, el sistema de conducción se halla integrado por tres estructuras. Cuando se llena el corazón, se llama el diástole. Cuando se contrae el corazón, se llama sístole. Entonces, las funciones son sistólica y diastólica, el llenado y el vaciado. ¿Ya? Para que siempre se recuerden, diástole es cuando se dilata, cuando está llenándose el corazón de sangre. Y cuando el corazón bombea la sangre, se contrae. ¿Ya? Estamos hablando de la sístole. Le decía, el sistema de conducción auriculoventricular permite coordinar el llenado y vacío de las cavidades auriculares primeramente y ventrículos a continuación. Morfológicamente, el sistema de conducción se halla integrado por tres estructuras. Estas tres células se ubican en determinadas regiones de la pared del corazón. Y en esas regiones donde están ubicadas estas tres tipos de fibras cardíacas, reciben distintos nombres. Por ejemplo, el nodo o nódulo sinoauricular. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, el nodo o nódulo sinoauricular. Estas tres células se encuentran debajo en la pared del corazón, debajito del ingreso de la vena cava. Ahí está el nodo o nódulo sinoauricular. Entonces, de ahí pasa sus estímulos eléctricos al nódulo auriculoventricular. Estas tres variedades de células de fibras musculares se ubican entre la aurícula y el ventrículo, en esa región. Ahí están ellas ubicadas. Entonces, reciben el estímulo que le envía el nodo o nódulo sinoauricular, lo recepcionan y lo transportan al resto del corazón. El otro grupo de células se encuentran ubicados en el haz de His, o sea, en la pared ya ventricular. Entonces, recibe ese estímulo nervioso o eléctrico del nódulo auriculoventricular
y ya lo pasa al resto, lo transmite al resto del corazón, y de esa forma entonces el corazón comienza su funcionamiento de contracción y de dilatación. Por eso es de gran importancia. Luego tenemos el esqueleto cardíaco. Cumple la función de dar sostén al músculo cardíaco y a las válvulas cardíacas. Y están constituidos principalmente por tejido conectivo fibroso denso. El esqueleto cardíaco está formado por 3 porciones. 1, los anillos fibrosos. 2, trígono fibroso. 3, membrana o el tabique interventricular, jóvenes. El anillo fibroso está formado por fibras colágenas y algunas elásticas. Se localizan rodeando las aberturas auriculoventriculares y de las arterias aorta y pulmonares. Ya se localizan rodeando las aberturas auriculoventriculares. Tengan en cuenta que esas aberturas se encuentran las válvulas bicúspides y tricúspides. Y también rodeando a las arterias aortas y pulmonares. El trígono fibroso está formado por tejido conectivo denso y regular y se ubica entre las aberturas aurículos ventriculares y la base de la arteria aorta. En el cerdo y en el gato, el trígono fibroso está constituido por fibras colágenas, por tejido conectivo, y predominan las fibras colágenas. En el perro, el trígono fibroso está constituido por fibrocartílago. No se olviden, el cartílago tiene tres variedades: cartílago hialino, cartílago elástico y el fibrocartílago. En el caballo, el trígono fibroso está constituido por cartílago hialino. Y en los rumiantes es de tejido óseo y constituye el hueso del corazón. El otro componente viene a ser la membrana o tabique interventricular. Está conformado por tejido conectivo denso y sus fibras se disponen irregularmente y forman una aponeurosis. Ustedes conocen el tabique interventricular, o sea, el que separa los dos ventrículos, el izquierdo del derecho. La capa más externa de la pared del corazón es el epicardio. Es la membrana serosa del corazón. Anatómicamente representa la hoja visceral del pericardio. Bien, anatómicamente, jóvenes, conocemos que el corazón está cubierta por una serosa. Peri significa alrededor del corazón. Y esta serosa, porque está formada por tejido, por un mesotelio, se llama serosa, tiene dos hojas. Una que es la parietal, la que está más externa, y la otra la visceral, la que está prendida, pegada íntimamente al corazón. Ese es el epicardio. Esa es la hoja visceral del pericardio. Entre ambas hojas, la parietal y el epicardio, existe un espacio, y en ese espacio existe un líquido que se llama líquido pericárdico. ¿Cuál es la función del líquido pericárdico? La función del líquido pericárdico es que el corazón haga su movimiento, ¿ya? Y entonces esa región esté lubricada, que no haya adherencia. Entonces permite la lubricación del corazón para su movimiento que hace. Se llama líquido pericárdico, que está ubicado entre el epicardio y el pericardio o capa parietal del corazón. Bien, es la membrana serosa del corazón. Anatómicamente representa la hoja visceral del pericardio
Está constituido por dos capas. La más externa es el mesotelio, es un epitelio simple plano, y la más interna, el subepicardio, que es el tejido conectivo, laxo con fibras colágenas y fibras elásticas, células adiposas, vasos sanguíneos y nervios. Aquí se les voy a mostrar nuevamente, jóvenes, van a disculpar un ratito. Este es el epicardio, que es un mesotelio, y este es el subepicardio, formado por tejido conectivo, y es lo que se llena siempre de grasa, corazón grasoso, ya, tejido adiposo, capilares sanguíneos. Aquí vemos una arteriola, aquí vemos una vénula, ya, y vemos otro tipo de células, generalmente son células o núcleos de fibroblastos. Este es el epicardio y el subepicardio. Luego tenemos las válvulas cardíacas. Son repliegues del endocardio, ¿ya? Y se localizan a nivel de los orificios auriculoventriculares y en la salida de las arterias aorta y pulmonar. O sea, dentro del corazón tenemos cinco válvulas. Las tricúspides, que son tres, por eso se llaman tricúspides, y las bicúspides, que están ubicadas entre aurícula y ventrículos. Las una están a nivel del lado izquierdo, no sé, aurículo ventricular izquierdo, y el otro está en la derecha, aurículo ventricular derecho, las tricúspides y las bicúspides. Y las otras válvulas se encuentran en la túnica íntima de la arteria aorta al momento que sale la aorta del corazón, en ese puntito. Y la otra válvula está en la túnica íntima de la arteria pulmonar al momento que llega la arteria pulmonar a la aurícula. Entonces, tenemos nosotros las arterias internas, que son las tricúspides y la bicúspide. Tenemos en el caso de las válvulas de la arteria aorta, en el caso de la válvula de la arteria pulmonar. Su composición, la composición histológica es la misma del endocardio. ¿Qué significa? Endotelio, subendotelio y subendocardio. Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta, háganmela, por favor. Vamos a quedar aquí, voy a pasar la lista ahorita. Entonces, si tienen alguna pregunta, mañana tenemos examen. Les repito, empezamos a las 9:15. Terminamos a las 9:30. Termina el examen y tenemos un tema que tenemos que empezar el capítulo del sistema digestivo.
Mercado Meneses. Presente, doctor. Mercado Shock. Presente, doctor. Mercado Soroco. Mérida Rosales. Presente, doctor. Miranda Arevilca. Presente, doctor. Miranda Melendres. Ya fue. Miserandino Apaza. Presente, doctor. Caño Orellana. Presente, doctor. Molle Combata. Nina Otrillas. Núñez Juárez. Peñaranda Beltrán. Presente, doctor. Rivera Salguero. Presente, doctor. Rivero Array. Ya como todo, ¿no? Lo tengo acomodado. Rodríguez Gutiérrez. Presente, doctor. Rojas Feliciano. Presente, doctor. Uno de 10 y otro Rojas Salguero. de... 10. No, este es de 150. Romero Galarza. Presente. Ruiz Oyola. Saucedo Supayave. Presente, doctor. Silva Montenegro. Solís Rivera. No, yo no. Yo vine a pasar Solís claro. Velasco. Presente, doctor. Me da que ser maestro. Victoria Galvarro. Soto Quispe. ¿Basta? Todo. Presente, doctor. Doctor Ruiz Oyola Ismael, presente, va a disculpar. Pero como voy a ser maestra, Ruiz Oyola. Sí, Ruiz Oyola Ismael. Ticona Cáceres. Presente, doctor. Torres Pérez. Torrico Arauco. Presente, doctor. Doctor, ayer sí estuve en clase, sino que a la hora que pasó lista se me cortó mi internet. Ya enseguida lo vamos a... Muchas gracias, doctor. Doctor Núñez Suárez Nicolás. Valencia, presente. Viveros. Presente, doctor. Valencia, presente, doctor, se está saltando. Ya, ahorita. Doctor Valencia, Vargas, presente. Vargas. Presente. Villalba. Presente, doctor Villalba. Vivero, ya está. Llave Caro. Presente. Centeno Alarcón. Presente, doctor. Ayer le había comentado que igual le estaba Rodríguez presente. Flores. Bien, jóvenes, algunos que Doctor Núñez. entretenidos, porque yo le escucho a ustedes entretenidos, no atienden a la lista. ¿Alguien? Doctor Núñez Suárez Nicolás. Nicolás Suárez. Sí. No. No hay Nicolás Suárez. No. A Núñez. Sí, número 41. Ay. Yo escuché Nicolás Suárez.
¿Quién más? Doctor, Llave Centeno. Caro. Por favor, háblenme clarito, por favor, uno por uno ya, para que los arreglemos bien. Centeno. Centeno, muy bien, niña. Igual ayer le había comentado, le mandé foto que sí estaba en la clase, solo que se me cortó. Centeno, ayer. Sí, ¿Quién más? Llave Caro. Llave Caro. Sí. ¿Quién más? ¿Qué apellida? Rivero, muy bien. ¿Quién más? doctor, creo que de mí está mal porque yo solo me falté una clase. Ahorita vamos a arreglarlo. ¿Qué apellido esta niña? Centeno, igual, solo me falté una clase, creo que era la anterior.